Un rayo cruza el cielo y el mundo entero tiembla. Un dios cae de rodillas. Su sangre dorada corre por la tierra. Este es el momento en que Zeus destruyó a su propio padre. El cielo se partió en dos, las montañas se derrumbaron, y el universo que existía antes de los dioses olímpicos dejó de existir para siempre. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que volver miles de años atrás, a una época donde el universo era solo caos, y de ese caos nacieron los primeros dioses. Al principio no había nada, solo vacío, oscuridad sin forma, silencio absoluto. Y de esa nada surgió Caos, la primera fuerza primordial del universo. Del caos nacieron Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Y juntos crearon a los primeros seres poderosos del cosmos, los titanes. 12 gigantes que dominaban todo. Pero Urano odiaba a algunos de sus propios hijos. A los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y a los hecatónquiros, monstruos de 100 brazos. Los encerró en lo más profundo de la tierra. Y lo que nadie te cuenta sobre este mito es que la crueldad de Urano fue lo que desencadenó todo. Porque Gea, furiosa, le pidió a sus hijos titanes que se rebelaran contra su padre. Solo uno tuvo el valor de hacerlo: Cronos, el más joven de los titanes, el más ambicioso, y con una hoz de adamantio derrocó a su propio padre Urano. Cronos se convirtió en el nuevo rey del universo. Gobernó la Edad de Oro junto a su esposa Rea. Parecía que la paz había llegado para siempre. Pero hay una cosa que Cronos olvidó. Al derrocar a Urano, éste le lanzó una maldición. Tú también serás derrocado por tu propio hijo. Y esas palabras lo cambiaron todo. ¿Qué harías tú en su lugar? Sabes que tu propio hijo te va a destruir. ¿Lo aceptas? ¿Luchas contra el destino? Cronos eligió la opción más terrible de todas. Cada vez que su esposa Rea daba a luz un hijo, Cronos se lo tragaba. Entero. Vivo. Sin dudarlo un segundo, para que ningún hijo pudiera cumplir la profecía. El primero fue Hestia, después Deméter, luego Hera, después Hades y después Poseidón. 5 hijos devorados, 5 dioses encerrados dentro de su propio padre. Y Rea, su madre, tenía que presenciar cada horror. Cada nacimiento se convertía en una pesadilla. Cada hijo le era arrebatado antes de poder abrazarlo siquiera. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque cuando Rea quedó embarazada por 6ª vez, algo dentro de ella cambió. Ya no tenía miedo, tenía rabia. Rea fue a pedir consejo a sus padres, Gea y Urano, y ellos le revelaron un plan que cambiaría el destino del universo para siempre. El plan era simple pero arriesgado: esconder al bebé, dar a luz en secreto y engañar a Cronos haciéndole creer que se había tragado a su 6º hijo. Rea huyó a la isla de Creta, cruzó mares oscuros, escaló montañas y en una cueva escondida en el monte Dicte dio a luz en completo secreto. Y ese bebé, nacido en la oscuridad de una cueva, llorando entre sombras, sin saber lo que el destino le tenía preparado, ese bebé era Zeus. Pero faltaba la parte más importante del plan: engañar a Cronos. Y el engaño que Rea usó es absolutamente genial. Tomó una piedra grande, la envolvió en pañales y se la presentó a Cronos. Y Cronos, sin mirarlo 2 veces, se la tragó. Pensó que era su 6º hijo. No sintió la diferencia. La arrogancia del poder lo cegó completamente. ¿Te imaginas? El ser más poderoso del universo, el devorador de dioses, fue engañado con una simple piedra. Así de peligrosa es la arrogancia cuando el poder te ciega. Mientras Cronos seguía reinando sin sospechar nada, en Creta algo extraordinario estaba pasando. Zeus estaba creciendo, y no lo hacía solo. La ninfa Amaltea lo alimentaba con su leche y miel divina. Algunos dicen que Amaltea era una cabra sagrada, otros una ninfa con forma humana, pero todos coinciden en una cosa: Zeus crecía más fuerte cada día, más fuerte que cualquier ser que hubiera existido antes, y los que lo cuidaban lo sabían. Este niño estaba destinado a gobernar el universo. Pero había un problema enorme: el llanto del bebé Zeus.
Si Cronos escuchaba a un bebé en Creta, descubriría todo y vendría a devorarlo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque la solución fue crear ruido, mucho ruido. Los Quiuretes, guerreros divinos, rodeaban la cueva día y noche. Golpeaban sus escudos con sus lanzas, gritaban, bailaban. Hacían tanto ruido que el llanto de Zeus se perdía entre el estruendo. Cronos nunca escuchó nada. Los años pasaron. Zeus dejó de ser un bebé. Se convirtió en un niño, luego en un joven, y después en algo que el mundo nunca había visto. Un dios con un propósito. Porque Zeus no creció como un dios normal. Creció sabiendo la verdad. Sabía que tenía 5 hermanos atrapados. Sabía que su padre era un tirano. Y sabía lo que tenía que hacer. Pero antes de atacar a Cronos, Zeus necesitaba un plan. No podía simplemente enfrentarlo. Cronos era el ser más poderoso del universo. Zeus necesitaba inteligencia, no solo fuerza. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Porque Zeus fue a buscar a la única persona que podía ayudarlo, Metis, la titánide de la sabiduría y la astucia. Metis le preparó una poción especial, una mezcla de mostaza y néctar divino. Si Cronos la bebía, se vería obligado a vomitar todo lo que había tragado, incluidos los 5 dioses. Ahora Zeus tenía el arma, pero necesitaba una forma de acercarse a Cronos sin ser descubierto. Y aquí es donde Zeus demostró que no solo era fuerte, era brillante. Zeus se disfrazó de copero, un simple sirviente. Se infiltró en el palacio de Cronos, caminando entre titanes que podían aplastarlo con un dedo. ¿Te imaginas el valor que eso requiere? Caminar directamente hacia el monstruo que devoró a tus hermanos, servirle una copa, mirarlo a los ojos, sin que te tiemble la mano. Cronos tomó la copa sin sospechar nada. Miró al copero, pero no vio a su hijo. Vio a un sirviente más. Y bebió. Bebió hasta la última gota. Y entonces comenzó. Cronos sintió algo que nunca había sentido. Dolor. Un dolor que crecía desde adentro. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Primero vomitó la piedra. Esa misma piedra que Rea había envuelto en pañales años atrás. Cayó al suelo del palacio con un estruendo que sacudió la tierra. Y después, uno por uno, los dioses empezaron a salir. Poseidón emergió primero, envuelto en espuma y furia marina. Luego Hades, rodeado de sombras y silencio frío. Después Hera, radiante y llena de ira. Deméter, con el poder de la tierra vibrando a su alrededor. Y finalmente Hestia, la primera en ser devorada y la última en ser liberada. 5 dioses liberados, todos adultos, todos con poderes divinos, y todos con una furia que había crecido durante años dentro de la oscuridad del estómago de Cronos. Y en ese momento, todo cambió. Los 5 miraron a Zeus, al hermano menor que los había salvado, al único que se había atrevido a enfrentar a Cronos. No hubo discurso largo, no hubo debate. Zeus miró al cielo oscurecido por la tormenta y declaró una sola palabra: guerra. Y sus hermanos respondieron al unísono. Pero no pienses que esto fue rápido. No fue una batalla de un día. Fue una guerra que duró 10 años. 10 años de destrucción absoluta. La titanomaquia había comenzado. La titanomaquia, la guerra de los titanes contra los olímpicos. La guerra más épica jamás contada. Hijos contra padres, el nuevo mundo contra el viejo mundo. Los olímpicos establecieron su base en el monte Olimpo. Los titanes se atrincheraron en el monte Otris. 2 montañas, 2 ejércitos, un solo universo en juego. Y aquí necesitas entender algo importante. No todos los titanes lucharon contra Zeus. Algunos, como Prometeo y Temis, se unieron al bando olímpico, vieron el futuro y eligieron el lado correcto. Pero los titanes que lucharon contra Zeus eran terroríficos. Atlas, el más fuerte de todos, lideraba sus ejércitos. Su sola presencia hacía temblar las montañas. Hiperión, el titán del sol, controlaba la luz misma. Podía cegar ejércitos enteros con un destello. Japeto, Ceo, Crío, cada uno era una fuerza de la naturaleza. Los primeros años de guerra fueron brutales para los olímpicos.
Los titanes eran más antiguos, más experimentados, más numerosos. Zeus y sus hermanos estaban perdiendo. Pero lo que viene ahora es lo que nadie te cuenta sobre esta guerra. Porque Zeus hizo algo que cambió las reglas del juego, algo que Cronos jamás hubiera esperado. Zeus recordó algo. Bajo la tierra, encerrados por Cronos durante eones, existían prisioneros olvidados, seres tan poderosos que Cronos mismo les temía, los cíclopes. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, maestros de la forja, capaces de crear armas que ni los dioses podían imaginar, y llevaban encerrados desde antes que Cronos fuera rey. Pero no solo estaban los cíclopes, también estaban los hecatónquiros, los gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, las criaturas más aterradoras que el universo había creado. Cronos los había encerrado en el Tártaro porque les tenía miedo. Eran demasiado poderosos, demasiado impredecibles. Pero Zeus vio lo que Cronos no vio, aliados potenciales. Zeus descendió a las profundidades de la tierra, solo, sin ejército, sin protección. Bajó al Tártaro, la prisión más oscura y profunda del universo, para liberar a los prisioneros de su padre. ¿Qué harías tú si tuvieras que bajar al infierno solo, sin saber si vas a regresar? Zeus lo hizo porque sabía que sin los cíclopes la guerra estaba perdida. Cuando Zeus llegó al fondo del Tártaro, encontró a los cíclopes encadenados, Brontes, Estéropes y Arges, el trueno, el relámpago y el rayo, 3 hermanos forjadores. Zeus rompió sus cadenas, y los cíclopes, por primera vez en miles de años, respiraron como seres libres. Lo miraron y supieron exactamente quién era y lo que necesitaba. Y lo que pasó después en esa forja cambió la historia del universo para siempre. Los cíclopes encendieron sus fraguas. El fuego del centro de la tierra rugió y empezaron a crear. Para Zeus forjaron el arma más poderosa jamás creada, el rayo. Un relámpago puro capaz de destruir montañas, partir océanos y hacer temblar el cielo mismo. Para Poseidón forjaron el tridente, un arma que controlaba los mares, los terremotos y las tormentas. Con un golpe podía levantar tsunamis que tragaban continentes enteros. Y para Hades crearon algo aún más aterrador, el casco de la oscuridad. Quien lo usara se volvía completamente invisible. Ni los dioses podían detectarlo. 3 armas, 3 hermanos. El rayo, el tridente y la invisibilidad. Con estas armas, los olímpicos ya no eran los mismos. Ahora eran la fuerza más peligrosa del cosmos. Pero Zeus no se detuvo ahí. También liberó a los hecatónquiros, Coto, Briareo y Giges, los gigantes de 100 brazos. Y les hizo una promesa. Libertad eterna a cambio de su ayuda en la guerra. Y aquí es donde la guerra tomó un giro que nadie esperaba, porque los hecatónquiros aceptaron. Y cuando 100 brazos toman una roca, imagina lo que pueden hacer con 300. Zeus regresó al monte Olimpo con un ejército renovado. Cíclopes que forjaban armas sin descanso. Hecatónquiros que podían lanzar montañas. Y 3 armas divinas que cambiaban las reglas. Había 3 ventajas que Zeus tenía ahora sobre los titanes. La primera, armas que ningún titán podía igualar. La segunda, aliados que Cronos creía eliminados. Pero la tercera es la que te va a dejar sin palabras. La tercera ventaja era Hades. Con el casco de invisibilidad, Hades podía infiltrarse en el campamento titán sin ser detectado, destruir sus armas, sabotear sus defensas, sin que nadie supiera cómo. Los titanes empezaron a perder armas misteriosamente. Sus muros se derrumbaban sin explicación. Sus guardias desaparecían en la noche. Y nadie sabía por qué. Era Hades, el invisible. Y entonces llegó el momento que el universo estaba esperando. La batalla final de la titanomaquia. El enfrentamiento definitivo. Olimpo contra Otris. Hijos contra padres. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y los 2 ejércitos chocaron con una fuerza que partió continentes. El sonido de la batalla se escuchó hasta en los rincones más lejanos del cosmos.
Poseidón golpeó la tierra con su tridente, y el suelo se abrió bajo los pies de los titanes. Terremotos devastadores tragaban a ejércitos enteros. El mar se levantó en tsunamis imposibles. Hades aparecía y desaparecía como un fantasma en el campo de batalla. Un momento estaba frente a un titán, al siguiente se desvanecía. La confusión que causaba era devastadora. Y los hecatónquiros, cada uno de ellos lanzaba 100 rocas a la vez. 300 montañas volaban por el aire simultáneamente. Era una tormenta de piedra y destrucción que oscurecía el sol. Pero esto no es nada comparado con lo que hizo Zeus. Porque Zeus no estaba luchando como un dios. Estaba luchando como una tormenta viviente, como la furia del cielo hecha persona. Zeus lanzó rayo tras rayo. Cada impacto derribaba a un titán. Cada destello iluminaba un campo de batalla que se hacía más pequeño a cada segundo. Los titanes retrocedían. El monte Otris, la fortaleza de los titanes, empezó a desmoronarse. 10 años de guerra reducidos a un solo momento. La montaña se partió, y con ella la era de los titanes. Atlas luchó hasta el final. El más fuerte de los titanes se negó a caer. Pero ni siquiera él podía resistir el poder combinado de Zeus, Poseidón y Hades. Finalmente cayó. Uno por uno, los titanes fueron cayendo. Hiperión perdió su luz. Ceo fue derribado. Japeto se arrodilló. El viejo orden del universo estaba muriendo frente a los ojos de todos. Y entonces Zeus enfrentó a Cronos, padre contra hijo, el devorador de dioses contra el liberador, el rey del viejo mundo contra el futuro rey del nuevo. ¿Te imaginas ese momento? Mirar a los ojos al ser que devoró a tus hermanos, al tirano que gobernó con miedo, y saber que todo el destino del universo depende de los próximos segundos. Cronos atacó primero, con toda la fuerza del tiempo y la destrucción. El golpe sacudió las estrellas, pero Zeus no retrocedió, ni un centímetro. Zeus levantó su rayo, la energía se acumuló, el cielo entero se cargó de electricidad, y en un instante que duró una eternidad, Zeus lanzó el golpe final. El rayo cruzó el cielo como un río de fuego blanco. Golpeó a Cronos en el pecho. Y el titán más poderoso que jamás existió cayó de rodillas. La profecía se había cumplido. Cronos cayó, y con él la era de los titanes llegó a su fin. Después de 10 años de guerra, después de sangre dorada y montañas destruidas, finalmente había terminado. Pero la victoria no significaba perdón. Zeus sabía que si dejaba libres a los titanes, eventualmente se reagruparían. Intentarían recuperar el poder. La historia se repetiría. Y aquí es donde Zeus tomó la decisión más dura de todas. Una decisión que definiría su reinado para siempre. Enviar a los titanes derrotados al Tártaro. El Tártaro, la prisión más profunda y oscura del universo. Un lugar tan lejano que un yunque de bronce tardaría 9 días en caer desde la superficie hasta el fondo. Uno por uno, los titanes fueron arrojados al abismo. Cronos, Atlas, Hiperión, todos. Cayeron durante lo que pareció una eternidad. Y cuando llegaron al fondo, las puertas se cerraron. Zeus puso a los hecatónquiros como guardias del Tártaro, 100 brazos vigilando la puerta más importante del universo. Si algún titán intentaba escapar, 300 puños lo detendrían. Pero el castigo de Atlas fue diferente. A Atlas no lo enviaron al Tártaro. Zeus le impuso un castigo peor, mucho peor: sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. Imagina eso: no morir, no descansar, solo sostener el peso infinito del cielo, día tras día, por los siglos de los siglos, sin esperanza de que alguien te releve jamás. Con los titanes derrotados y encerrados, el universo quedó en silencio por primera vez en 10 años. Las tormentas se calmaron, la tierra dejó de temblar, y un nuevo amanecer iluminó el mundo. Pero ahora venía la pregunta más importante. ¿Quién gobernaría? 6 dioses liberados, un universo vacío de liderazgo. El poder corrompe, y todos lo sabían. Y lo que nadie te cuenta es que la división del poder no fue pacífica. Hubo tensión, hubo desacuerdos. 3 hermanos querían gobernar,
y solo había un trono en el Olimpo. Pero Zeus propuso algo que cambiaría todo. En lugar de pelear entre ellos, dividirían el universo en 3 reinos y sortearían quién se quedaba con cuál. Zeus recibió el cielo y la tierra, el dominio sobre todo lo que existía bajo las nubes y sobre las montañas. Se convirtió en el rey de los dioses, el señor del Olimpo. Poseidón recibió los mares, todos los océanos, todos los ríos, todas las tormentas marinas. Se sumergió en las profundidades y construyó un palacio de coral y perlas bajo las olas. Y Hades recibió el inframundo, el reino de los muertos, el dominio sobre todas las almas que alguna vez dejaron el mundo de los vivos, un reino oscuro pero infinito. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque Hades no eligió el inframundo, le tocó. Y muchos creen que Hades nunca perdonó a Zeus por eso. Las diosas también recibieron sus dominios. Hera se convirtió en la reina del Olimpo junto a Zeus. Deméter tomó el poder sobre la cosecha y las estaciones. Hestia protegió el hogar sagrado. Y así nació el Olimpo, no solo una montaña, sino una nueva era, la era de los dioses olímpicos, la era de Zeus, una era que duraría miles de años. Zeus se sentó en su trono de marfil y oro, el rayo a su lado, el cielo a sus pies. Desde ese momento, cada rayo que cruzara el cielo sería un recordatorio de su poder. La piedra que Rea usó para engañar a Cronos fue colocada en Delfos, un monumento, un recordatorio de que incluso el ser más poderoso puede ser derrotado con inteligencia. Y la profecía de Urano se cumplió al pie de la letra. Cronos derrocó a su padre. Zeus derrocó a Cronos. El destino es un círculo, y nadie, ni siquiera un dios, puede escapar de él. Pero si crees que Zeus vivió en paz después de esto, estás muy equivocado. Porque los titanes en el Tártaro seguían vivos, y Gea, la tierra misma, no estaba contenta con lo que Zeus le hizo a sus hijos. Gea enviaría algo peor que los titanes, algo que haría temblar al propio Zeus. Tifón, el monstruo más aterrador de toda la mitología griega. Pero esa es una historia para otro video, porque la saga de Zeus apenas está comenzando. Sus amores, sus guerras, sus castigos, cada historia es más épica que la anterior, y tú no vas a querer perderte ninguna. Ahora sabes cómo un bebé escondido en una cueva se convirtió en el rey del universo, cómo la astucia de una madre derrotó la tiranía de un padre, y cómo el destino siempre cobra lo que se le debe. Zeus no ganó solo con fuerza, ganó con inteligencia, con alianzas y con el coraje de bajar al infierno cuando nadie más se atrevía. Esa es la verdadera lección de este mito. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a hablar de algo aún más oscuro, algo que hizo temblar al propio Zeus. La batalla contra Tifón, el monstruo que casi destruyó todo lo que Zeus construyó. Y créeme, no estás preparado para lo que viene. Mitos y sombras, donde las leyendas cobran vida. Nos vemos en el próximo video.